Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Nuevamente estamos aquí con las clases de box, que esperando ahí en casita sigan mejorando y sigan practicando. El día de hoy vamos a desarrollar defensa con golpes combinados. Acuérdense, ahí en casita vamos a asimilar bien los golpes, vamos a desarrollarlos poco a poco y después aumentamos velocidad y fuerza. Nuevamente está aquí nuestro amigo Alexis, quien nos va a ayudar en esta combinación. Vamos a empezar con posición básica y vamos a desarrollar esta combinación. Posición básica, mantenemos nuestra distancia. Dos golpes muy fáciles, que estos son los jabs. Los vamos a quitar con la cintura. Quiebro y giro la cintura y él va a hacer un paso hacia atrás y al mismo tiempo va a contraatacar. 1, 2, 3. Maneja la cintura y dos movimientos. 1, 2. Sin bajar las manos. Acuérdense ahí en casita. Cuando yo hago esos dos movimientos, en ningún momento bajo las manos. Comúnmente desarrollamos o hacemos ese movimiento. Debemos de conectar cuerpo y mente para tener bien las manos arriba y trabajar bien esos movimientos. Empezamos. 1, 2. Quiebro y giro, movimientos hacia atrás, cruzado, gancho y cruzado. Trabajo la cintura, dos movimientos, 1, 2. Y muevo la cintura de lado a lado para no ser blanco fijo. Comúnmente cuando yo me quito esos dos golpes que son los jabs, hago estos movimientos así. Debo de quebrar y girar la cintura al mismo tiempo para yo poder acortar la distancia y manejar bien la mía. Empezamos nuevamente. 1, 2. Quiebro y giro, un movimiento hacia atrás, cruzado, gancho, cruzado, quiebro, dos movimientos, 1, 2 y muevo la cintura. Allí en casita comúnmente cuando hacemos esos dos movimientos abrimos mucho las piernas. Si yo abro mucho, pierdo estabilidad en mi posición. Debo de tomar la distancia de mis hombros para que en automático mi posición quede estable y voy a flexionar un poquito las rodillas. Comúnmente cuando abrimos las rodillas y no flexionamos, quedamos en esta posición. Yo debo de flexionar un poquito para manejar bien la cintura y mi movimiento sea ligero. Empezamos. 1, 2. Paso hacia atrás, cruzado, gancho, cruzado. Dos movimientos, 1. Y sigo moviendo la cintura. Ahí en casita, ustedes ven que él tira 3 golpes, que es el cruzado y el gancho. Yo nada más los voy a bloquear. Es un trabajo de ataque y defensa al mismo tiempo. Él me tira, yo nada más los bloqueo con las puras palmas de mis manos. Trabajo coordinación y al mismo tiempo voy a trabajar mis reflejos. Empezamos. 1, 2. Quiebro y giro. Atrás. Él va a golpear con 3 movimientos. Yo los bloqueo con las palmas. Yo ataco y manejo los dos movimientos. 1, 2. Y no bajo las manos. Empezamos. Si ya lo analizamos, vamos a hacer un poquito más intenso y con más facilidad. 1, 2. Atrás. 1, 2, 3. 1, 1, 2. Muevo la cintura de lado a lado. De igual manera, ahí en casita deben de acordarse de cerrar bien los codos. Y si yo veo que no lo cierro bien, o si estoy pensando que no lo estoy cerrando bien, me veo enfrente de un espejito y dibujo mi posición básica y manejo los golpes básicos para ir mejorando bien mi posición de guardia y al mismo tiempo de ataque. 1, 2. Quiebro y giro hacia atrás. 1, 2, 3. 1, 2 movimientos. 1. Y muevo la cintura. Un poquito más fluido y con más rapidez. Empezamos. 1, 2. Atrás. 1, 2, 3. Quiebro y giro. 1, 2. Y la guardia arriba. Debo de cerrar bien los codos. Si yo me estoy dando cuenta con el que me está ayudando o con el que estoy trabajando no está cerrando bien los codos, puedo tirar un pequeño jab abajo y voy a ver si está perfectamente bien en el trabajo o de esta forma. Si yo veo que no está trabajando bien, en automático vamos a perder bien esta combinación. Empezamos de lado a lado. 2, atrás. 1, 2, 3. 1, 2. Muevo la cintura.
Pues bien amigos, esto fue todo. Acuérdense ahí en casita. Primero analizamos, perfeccionamos y después velocidad y fuerza. Muy buen día y seguimos trabajando.